Ok, empecemos. Listo, me confirma si puede ver mi pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí se ve, ok, está bien. Listo, en la cuestión de la portada es tan fácil como llenar unos datos. No hay mucho que hacer ahí. En la parte final del documento está puesto el esquema de presentación y en ese esquema de presentación donde dice portada, ahí dice los datos que debe incluir. Entonces, solamente debe incluir datos. No hay más que hacer ahí. Universidad Politécnica Salesiana, carrera de educación y demás, sus nombres, mi nombre, la fecha, y eso es todo. No hay vueltas que darle al asunto. Em, Ok, en la siguiente dice introducción, la siguiente parte del esquema dice introducción, ¿sí? Y ahí se pone una narración de la experiencia en base a los objetivos y a los productos. Entonces, primero yo le decía, usted tiene que recurrir a los objetivos de la práctica para poder redactar. Yo le recomendaba esa vez, estuve revisando el video y yo estoy seguro de que le recomendé. Tiene que revisar los objetivos de la práctica para saber qué es lo que escribe. ¿Sí? En fin, le he puesto acá, le he copiado y le he pegado acá los objetivos de la práctica que están más arriba en ese mismo documento y dicen, planificar procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que hicimos, las 10 planificaciones, ejecutar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la clase demostrativa y elaborar ayudas educativas funcionales y acordes al área, los recursos que se les pedía que en cada planificación se detalle los recursos, que estos sean adecuados. Al inicio del semestre le decía, los recursos tienen que responder hacia la destreza, hacia el objetivo de la clase. Tienen que ser adecuados, tienen que ser funcionales y demás. Ayudas educativas. Entonces, si estos son los objetivos, lo que usted tiene que escribir es contándonos la experiencia de cómo lo fue y cómo lo hizo. ¿Ya? En fin, he preparado unas preguntas que le sirvan a usted de guía, que me gustaría que usted las vaya tomando nota, ¿sí? Para que haga el ejercicio de contestar las preguntas y luego vaya uniendo todo en forma de redacción. En el informe, por favor, no me vaya a poner estas preguntas. No necesita ponerlas como un subtítulo, como un inicio de párrafo ni nada. Estas preguntas son guía para que usted pueda organizar las ideas y pueda plasmarlas en párrafos, ¿sí? En base a la indicación que dicen la introducción que describa usted cómo fue la experiencia, yo saqué estas preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollaste las planificaciones? Cuando yo pongo ahí, ¿cómo? Fíjese que las tres preguntas son, ¿cómo? ¿De qué manera? Eso se convierte en una narración, ¿sí? Cuando usted contesta esto, automáticamente se convierte en una narración, que eso es lo que dice la introducción, narración de la experiencia en base a los objetivos y a los productos. ¿Cuáles son los objetivos? Los que están ahí en base a los productos. Productos son planificaciones, la clase en línea y los recursos, ¿sí? Y vas a contar, cuando respondas la primera pregunta, cuentas ahí, ¿cómo desarrollaste las planificaciones? ¿Ya? ¿Cómo desarrollaste la clase en línea? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste pasos previos? ¿Consultaste, repasaste, te grabaste antes de, no sé, mil cosas? No puedo profundizar mucho en la respuesta porque hay variedad de situaciones, como variedad de clases, ¿sí? Cada estudiante pudo haber elaborado la planificación, desarrollado la clase de una manera un tanto distinta. ¿Ya? Eso ya es personal. ¿Cómo seleccionaste e incluiste los recursos adecuados para la planificación? ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar esos recursos? ¿Cómo los incluiste? ¿En qué parte, perdón, en qué parte de la clase los incluiste? ¿Por qué los incluiste ahí? Entonces, cuando ustedes respondan estas preguntas, se van a dar cuenta que al final,
Si le quitan a esas preguntas del documento, les cogen y les borran a las preguntas del documento, eso queda como una narración y lo que van a tener que hacer es solo adecuarle la redacción para que tenga un hilo conductor, para que sea una redacción lógica coherente. ¿Ok? La siguiente parte que pide el esquema es se llama desarrollo. ¿Sí? En esta parte vas a describir los productos del portafolio. Describir es eh, caracterizar, contar cómo son los productos, qué características tienen y qué funciones hacen, ¿no? Entonces, nuevamente, los productos del portafolio son las planificaciones, los recursos, perdón, y el contenido científico. Esos son los tres recursos que pide el portafolio que se incluyan: planificaciones, recursos y contenido científico. ¿Ya? De igual manera, yo he preparado unas preguntas que dice, ¿en qué consisten las planificaciones? Cuando contestamos esa pregunta, ¿en qué consisten? Estamos pensando en características, en características. ¿Qué recursos utilizaste para todas las planificaciones? Esta parte va a ser más larga porque son 10 planificaciones y tienes que contarnos los recursos de las 10 planificaciones. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a ir narrando, vas a ir describiendo qué recursos nomás utilizaste. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que revisar todas tus planificaciones y revisar qué recursos utilizaste, qué recursos pusiste. ¿Sí? Adicional, dices con qué criterio seleccionaste, cuál fue el criterio de selección. Un criterio de selección es buscarle una funcionalidad al recurso para que responda a esa planificación. ¿Sí? ¿Cuál fue el criterio? Funcionalidad, accesibilidad. Pueden haber varios criterios para que ustedes puedan seleccionar el adecuado. ¿Sí? Eh, eh, aplicabilidad a la edad de los niños, porque acuérdense que ustedes planificaban desde quinto hasta décimo y las edades iban variando ahí y obviamente el recurso tiene que variar. Todos ustedes fueron planificando, no solo planificaron para quinto, ¿sí? Una semana era quinto, la otra era sexto y así. Entonces, todos ustedes han pasado por todas esas edades y debe haber un criterio de selección de recursos. ¿Sí? Eso quiero que me cuenten. ¿De qué manera, siguiente pregunta, de qué manera apoyan los recursos al desarrollo de la planificación? ¿Qué tan funcionales le consideran usted al recurso? Eso también, eh, eso también nos cuenta. ¿Qué recursos fueron útiles? ¿Sí? ¿Qué recursos fueron útiles para todas las planificaciones? ¿Ya? Luego describen qué es el contenido científico. ¿Qué es el contenido científico en una planificación? Es el conocimiento, son los conceptos básicos, los conceptos científicos específicos relacionados al contenido. Ese es el contenido científico. Si vas a desarrollar una clase de la recta numérica, el contenido científico se refiere a la recta numérica, de dónde apareció, de qué se trata. Eso es una profundización teórico-científica acerca de los conceptos que se abordan en la planificación. ¿Sí? Eh, la otra pregunta es, ¿cómo se elabora el contenido científico? ¿Hay un criterio para poner el contenido científico? Sí, eso tienen ustedes que explicarme. ¿Cómo elaboraron el contenido científico de sus planificaciones? ¿Cuál fue el esquema, la forma de elaborar? ¿Sí? Conteste, ¿para qué sirve el contenido científico? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es la utilidad del contenido científico dentro de la planificación? ¿Sí? Cuando usted planificó, ¿para qué le sirvió el contenido científico? ¿Cómo usted organizó el contenido científico y cómo lo presentó? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se lo plasma en un documento? ¿Cómo se lo plasma en un documento al contenido científico? ¿Ya? Em, Los siguientes son las conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones deben ser nuevamente redactadas en función de los objetivos de la práctica.
¿sí? Entonces, nuevamente, recurrimos a los objetivos de la práctica. Y cuando yo les expliqué, les dije otra vez, tienen que subir el documento y ver cuáles son los objetivos y qué es lo que usted concluye, qué es lo que usted ha visto en base a esos objetivos. Sin embargo, les puse nuevamente, a ver, copia-pega, ¿cuáles son los objetivos de la práctica? Planificar, ya lo vimos al inicio, planificar procesos de enseñanza, ejecutar procesos de enseñanza, elaborar ayudas educativas, recursos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos objetivos, usted eh, conteste nuevamente. Pues aquí, atención, por favor, le pongo un par de preguntas que son aplicadas a 3 situaciones. Entonces, tiene que contestar. ¿Qué puedes destacar luego de? Y la segunda pregunta, ¿qué pudiste darte cuenta luego de? ¿Sí? Póngase a pensar en eso. Y ahí le pone las tres situaciones que están ahí. Entonces va a contestar la pregunta, ¿qué puedes destacar luego de haber desarrollado 10 planificaciones? ¿Sí? Pregunta muy personal, no le puedo eh, dar lineamientos ahí porque es una cuestión bien personal. Lo que uno se da cuenta, lo que uno concluye es súper personal. ¿Qué pudiste darte cuenta luego de haber desarrollado 10 planificaciones? ¿Qué pudiste darte cuenta? Y de igual manera hacen el mismo ejercicio con las otras. ¿Qué puedes destacar después de haber desarrollado una clase en línea? ¿Qué concluyes de eso, de esa experiencia de haberte puesto en el lugar de docente y habernos enseñado algo? ¿Sí? ¿Qué pudiste darte cuenta luego de haber desarrollado esta clase en línea? ¿Ya? Y finalmente, ¿qué puedes destacar luego de haber seleccionado, utilizado, evaluado los recursos didácticos para cada planificación del área? ¿Y qué puedes darte cuenta luego de haber seleccionado, utilizado, evaluado? ¿Ya? Entonces, insisto, estas preguntas que le estoy poniendo acá, este ejercicio de las preguntas le va a servir para organizar ideas. Una vez que usted, lo ideal sería que ponga la pregunta y empiece a contestar, ¿sí? Y al final usted le saca las preguntas, les borra las preguntas y empieza a leer. Y esa lectura tiene que tener sentido. Esa redacción tiene que tener sentido. Van a haber saltos ahí, van a haber incoherencias ahí porque o sea, estamos redactando cosas así como que bien, bien puntuales, ¿no? Entonces ahí usted lo que usted tiene que hacer es organizar la redacción para que sea una redacción lógica coherente, ¿sí? Entonces, una vez más le digo, no tiene que poner estas preguntas dentro del documento. Estas preguntas son implícitas. Cuando yo lea, tengo que darme cuenta que usted sí está contestando o sí contestó las preguntas. ¿Sí? Las referencias bibliográficas son libros, artículos científicos, autores que se utilizan como fundamento para elaborar un informe. ¿Ya? Entonces, todo lo que usted utilice para elaborar este informe, le pone ahí como referencia bibliográfica. Y le pido de favor no poner sitios web. ¿Sí? Eso de la webgrafía que le suelen decir. Entonces, lo que tiene que hacer es acudir mediante el Internet. Obviamente no va a estar aquí acudiendo a una biblioteca, no es lo más adecuado, no es lo más prudente. Además, no le van a atender, todo está cerrado. Eh, pero lo que tienen que buscar en Internet es bibliotecas virtuales. O sea, es lo mismo, pero en Internet. ¿Ya? Y de ahí tiene que sacar la referencia bibliográfica. De ahí tiene que sacar. Entonces, no me ponga www, sino el libro que usted accedió, el artículo que usted accedió, ese es el fundamento bibliográfico. Y esa es el recurso que usted utiliza como bibliografía. Los anexos, al igual que la portada, es un copia-pega. ¿Sí? Dos documentos. La ficha de evaluación de la clase en línea. El día de ayer le envié esa ficha de evaluación, excepto a Sarita. Excepto a Sarita. A Sarita no le envié. ¿Sí? Esa la voy a incluir yo. La ficha de evaluación de la clase. Revise su mail de la universidad. Ahí está la ficha.
Y una ficha de autoevaluación, esa es la que usted tiene dentro del documento, que debe ser llenada en forma digital. Usted le llena, le completa ahí y le adjunta, ¿ya? Y eso le adjunta. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en cuanto al informe de la práctica, ¿ya?